Natana Manohara. A la edad de aproximadamente 8 años Satya fue declarado apto para seguir sus estudios en la Escuela Elemental Superior de Bukkapatnam, a unos 4 kilómetros de Puttaparthi. De acuerdo con las estaciones, tenía que recorrer esta distancia a pie, bajo un sol ardiente o bajo la lluvia, por senderos pedregosos o verdes pastizales, teniendo que vadear a veces con el agua al cuello, llevando siempre sus libros en un atado sobre la cabeza. Tenía que salir muy temprano, después de una comida de arroz frío, y requesón o de arroz con chutney, platos que aún recuerda, llevando su comida de mediodía en una bolsa, y así caminaba con sus compañeros hasta Bukkapatnam. Fue mi alumno en el 8º grado, dice Sri B. Grande, Subanachar, en un libro publicado en 1944. Como alumno, fue siempre un niño modesto, honesto y de buena conducta. ¿Modesto? Qué gran autocontrol debe de haber puesto en práctica Baba, para ocultar sus variados poderes divinos, esperando que el mundo estuviera preparado para el anuncio. Sri B. Chika Sekondapa, otro de sus maestros, quien más adelante adoró a su alumno como avatar divino, dice también en el mismo libro, era muy obediente y sencillo. Nunca habló más de lo necesario. Llegaba siempre un poco antes a clase, reunía a los niños en tomo de una imagen, la adornaban con flores que él llevaba, y luego hacía rituales y llevaba a cabo el arati, ofrenda que se hace a Dios con la llama del alcanfor, y distribuía, prasad, alimento bendecido. Los niños lo rodeaban por las cosas que sacaba de su bolsa vacía. Cuando se le preguntaba cómo lo hacía, contestaba que un cierto Grama Shakti, espíritu, obedecía su voluntad, y le daba todo lo que quería. Uno de sus profesores hubo de experimentar la fuerza de ese Grama Shakti en una ocasión. Por lo general, Baba estaba distraído durante las clases, sumido frecuentemente, como él mismo lo describió, más tarde en la composición de bhajans, cantos devocionales, ideas, pu, ta, ra, sa, ta, sodio, mat, ba, lis, guimaldas de nombres de Dios, y copiándolos para distribuirlos más adelante entre sus compañeros. El profesor descubrió que Satya no estaba tomando nota de lo que estaba dictando. Le está dando un mal ejemplo a la clase, pensó para sí, de modo que gritó, que se pongan de pie todos los que no están tomando notas. Y Satya fue el solitario culpable. El profesor le preguntó por qué no estaba anotando el dictado, y el niño le contestó en su manera inocente y franca, «Señor, ¿para qué tengo que tomar notas? Entendí todo lo que está dictando. Hágame cualquier pregunta y le daré la respuesta correcta». Mas el profesor sintió lastimado su orgullo. «Este niño debe pagar por esto», pensó. Fue así que ordenó que Satya se parara sobre el banco, y se quedara allí hasta la última campanada del día. Satya obedeció, mientras todos sus compañeros bajaban la cabeza para ocultar su pesar. Ninguno de los niños se sintió feliz en clase ese día, con su gurú incómodamente de pie, sobre su banco. Sonó la campana del término de la hora, y entró a la sala el profesor de la siguiente clase. Se trataba de Janab Mahbub Khan, quien amaba y respetaba inmensamente al pequeño Satya. Baba elogia aún hoy día a este Mahbub Khan como un alma altamente evolucionada. Era profesor de inglés, y su enfoque de la materia, y su método, eran tan serios y atractivos, que se cuenta que no había niño que no aprendiera por completo sus lecciones. Era un solterón de cierta edad, y trataba a Satya con un afecto muy especial, que recuerda al fakir que amó y cuidó a Sai Baba de Shirdi. Le llevaba dulces y cosas especiales al niño, persuadiéndolo a aceptarlos con cientos de argucias. Le explicaba que su casa se aseaba especialmente para la preparación de la comida, ya que sabía que Satya no comía nada que tuviera el más mínimo contacto con comidas no vegetarianas. Le decía que, él mismo, no había comido aún, porque quería que Satya lo probara primero. Muchas veces se quedaba en silencio por largo rato, acariciando la cabeza del niño, y musitando para sí mismo, «Oh Satya, eres un niño maravilloso. Vas a ayudar a miles, ya que tienes un gran poder», o frases parecidas. Cuando Mahbub Khan entró en el salón de clases, se quedó atónito al ver a Satyanarayana de pie, sobre el banco, en tanto que el profesor anterior no se levantaba aún de su escritorio.
Le preguntó por qué no salía aún, y el profesor le contestó en un susurro que, cuando se levantaba, la silla lo hacía con él, estaba como pegada a él, y no sabía por qué o cómo. Sus murmullos fueron escuchados por el resto de los alumnos, quienes se echaron a reír del aprieto en que se hallaba el profesor, y dijeron que seguramente se debía al encantamiento de Satya. El profesor así lo sospechaba, y, Mahbub Khan, le confirmó sus sospechas. Le pidió al niño que se bajara del banco, y la silla de inmediato se desprendió, de modo que el profesor pudo moverse sin que el mueble se lo impidiera. Años más tarde, al relatar esta historia, Baba indicó que lo habla querido así, no por haberse enojado con el profesor, porque no hay enojo en él, sino como una demostración suya para ir preparando gradualmente la mente de los hombres para el anuncio de su misión y su identidad. El pequeño príncipe encantador era, ya a esta tierna edad, un gurú para los niños de la aldea. Fiel al apodo de Brahmanyani, el conocedor de la sabiduría divina, que se había ganado por su naturaleza, mostraba con el precepto y con el ejemplo, que las alegrías de este mundo son inferiores a la dicha suprema que pueden ofrecer la oración y la meditación, y a la que dan la renunciación y el contentamiento. Se deleitaba relatando historias de santos, que encamaban este ejemplo. Los dos hijos de Kondama Raju, y una de sus hijas, vivían juntos, de modo que Satya creció en medio de unos 18 o 20 niños, al igual que Krishna en Vrindavan. Era necesario ser un niño limpio y recto, para ganarse la apreciación de Satya, y para recibir los dulces de menta que sacaba de una bolsa vada. Satya era el ejemplo mismo. Kondama Raju me contó una vez que cuando fue llamado el sastre, para que le confeccionara camisas a todos los niños con las telas de distintos colores, que habían comprado en Bukapatnam, Satya le indicó, que a cada uno le entreguen la tela que elija, la que sobre es suficiente para mí. Esto me recuerda a una declaración suya, de hace algunos años, en Prasanthi Nilayam: no tengo tierras que pueda llamar propias, y en las que pueda cultivar mi alimento, cada espacio ya está registrado a nombre de algún otro. De modo que, al igual que los desposeídos que esperan que se seque el embalse de la aldea para poder ir a sembrar rápidamente algo en su lecho, yo también cultivo mi alimento, la alegría, en los secos lechos de los corazones afligidos. Cierto es que, Kondama Raju, no pudo percibir entonces el significado de la actitud de renunciación de Satya, simplemente se sentía orgulloso. Ya desde niño Satya estaba en contra de todo deporte o juego que denotara crueldad o causara dolor. No permita que sus compañeros presenciaran las carreras de carros de bueyes, que se llevaban a cabo anualmente en el lecho arenoso del río, durante el festival conocido como el Gran Ekadasi, porque estaba en contra de que le torcieran la cola a los animales, o los apalearan en aras de la efímera gloria de sus dueños. Recuerdo que años después, una noche, en Prasanthi Nilayam, llamó de regreso a un grupo de devotos que habían partido en una de estas carretas. Se dirigían al otro lado del río Chitravati, donde habían dejado sus vehículos estacionados en Kamatanagapalli. Baba los bendijo con su mano, mientras subían a la carreta, y ésta enfilaba hacia la puerta principal. Entonces mandó a alguien que corriera tras ellos y los llamara de vuelta, y le oí ordenar lo siguiente: escuchen, en cuanto lleguen a la arena, todos tendrán que bajarse y seguir a pie, los bueyes no deben ser forzados a arrastrar tanto peso por la arena. ¿Entienden? Ya como gurú de su grupo de niños, condenaba seriamente la cacería de osos, las peleas de gallos, y todos los demás entretenimientos de este tipo. Cuando, en aquellos días, un cine ambulante levantaba su tienda en Bukapatnam, o en Kotacherubu, causaba revuelo en kilómetros a la redonda, y los campesinos sacrificaban sus pequeñas ganancias para ir a ver tantas películas como pudieran. Peda Venkapa Raju trató de llevar a Satya junto con los demás niños, pero él protestó y se negó a ir. Señaló los degradados ideales que presentaban las películas, la forma en que vulgarizaban a los dioses, y denigraban la música. Dijo que solo mostraban el lado peor de la vida familiar, y enfatizaban la crueldad, la intriga y el crimen. Hasta el día de hoy, Baba es un crítico incansable de artes como la literatura y el cine, sobre todo cuando obstinadamente rebajan los ideales con el propósito de ganar dinero.
Cuando Satya tenía unos 10 años, formó en Puttaparthi un grupo de cantos devocionales Pandari, según el modelo de los que existían en otras aldeas vecinas. El grupo estaba constituido por unos 16 a 18 muchachos, vestidos uniformemente con telas de jerua, cada uno sosteniendo una banderita en la mano, y llevando cascabeles en los tobillos. Todos bailaban al son de animadas canciones y baladas folclóricas, describiendo los anhelos de los peregrinos en busca de la visión de Panduranga, otro nombre de Krishna, las dificultades del largo peregrinaje, la ansiedad por llegar pronto al santuario, la alegría ante la visión del pináculo del templo, en una poesía simple y conmovedora. Satya les enseñaba estas y otras canciones a los chicos. A estas sumó algunos cantos acerca del Bhagavata, compuestos por él mismo, en los cuales las gopis, pastoras, se quejaban ante Yasoda de las incesantes travesuras de Krishna. Yasoda, madre de Krishna, reprende al niño por sus hurtos y trucos, y Krishna alega ser inocente. Con Yasoda y Krishna, en el centro del círculo, y las gopis danzando en la circunferenda, esta representación se convirtió en la gran atracción de la aldea. Baba mismo representaba, ya sea el papel de la madre, o el del hijo, y su danza, diálogo, y música, le daban mayor encanto a los cantos devocionales. Se observó también que, junto con estos temas tradicionales, cantaban también canciones sobre una peregrinación hacia un nuevo santuario del que nadie había oído hablar nunca, y sobre la majestad de una nueva deidad, de la cual nadie tenía la menor idea, Shirdi, y Sai. Sai Baba de Shirdi. ¿Quién podrá ser? ¿Cómo podía ese niño tan pequeño inspirarse en un fakir musulmán? Eran los interrogantes que se planteaban los mayores, mientras los niños danzaban en las calles. El grupo realizó una colecta de 1 centavo mensual por casa, y con el dinero recogido compraban combustible para la lámpara que llevaban consigo, arroz seco que repartían como prasad, alimento bendecido, o varitas de incienso, alcanfor u otros materiales, que se necesitaban para el ritual. En los días, o mejor dicho, en las noches de festival, recibían cantidades mayores, lo que les permitió comprar una lámpara de petróleo en Bukkapatnam. El acompañamiento musical estaba a cargo de los hijos de China Venkapa Raju y otros. Satya era, por supuesto, la figura central del grupo, en cuanto director, tesorero, profesor, compositor y cantante principal. Interpretaba cada papel tan maravillosamente, que los aldeanos podían ver vívidamente ante sus ojos, a Mathura, y a Brindavan, oír a Balagopala, Krishna, con su flauta encantando a las gopis, las vacas, y los temeros, los árboles, y hasta al mismo río Yamuna. En una oportunidad, mientras cantaban una canción que describía la fuerza y las hazañas del señor Narasimha de Kadiri, como los presenta el folclore local, al recitar la línea que dice, del pilar de acero saltó el dios como león, Satya saltó súbitamente como la manifestación de hombre león del señor, y su rostro mostraba una expresión tal de ferocidad, de ira, y de bendición, que los aldeanos se atemorizaron, ya que ni siquiera los más fuertes luchadores pudieron controlar al niño. Finalmente, luego de que muchos ofrecieron rituales, encendieron alcanfor y partieron cocos ante el Señor manifestado, Satya volvió a la normalidad y continuó con la canción de Kadiri. Otro aviso, este incidente hizo que se extendiera la fama del grupo de cantos devocionales, Pandari, porque cuando este grupo danzaba y cantaba se decía Dios se manifestaba realmente, tal como podían atestiguarlo los aldeanos de Puttaparthi. Se observó, además, que cuando una ola de cólera barrió como un huracán venenoso toda el área y mató a familias completas en las aldeas circundantes, Puttaparthi nada sintió de ese aliento mortal. Los sabios decían entre ellos, que la divina atmósfera que generaba el grupo de cantos devocionales, era la responsable de esta protección. Esto hizo que los muchachos fueran invitados a visitar un número cada vez mayor de aldeas, para liberarlas de la ira de los dioses. Era frecuente que enviaran por ellos en carros tirados por bueyes, pero en otras oportunidades los pequeños salvadores tenían que caminar de 12 a 15 kilómetros, llevando con ellos algunas viandas, y descansando en alguno de los templos del camino durante las horas de mayor calor. También en estas aldeas escucharon los nombres extraños de Shirdi y Sai,
y la gente se preguntaba quiénes serían, aunque al cabo de unos días los interrogantes se desvanecían, y cada uno volvía a sumirse en sus labores. Por otra parte, estaban los dramas teatrales al aire libre, donde se representaban los temas de los Puranas por medio de la danza, el diálogo y los atuendos, en los cuales los demonios y poderes del mal eran derrotados por Dios, los avatares y las fuerzas del bien. Casi todos eran escritos, producidos y ensayados dentro de la familia en que se movía Satya. El mismo Peda Venkata Raju se había convertido en una celebridad sobre los escenarios populares, gracias al papel de Banasura, y, más aún, por su inimitable caracterización de Yudhishthira, aquel buen seguidor del deber e inconmovible devoto del Señor. Fueron muchas las obras que se produjeron en esta época para recolectar fondos para dar alimentos a quienes padecían hambre. El entusiasta Satya también interpretó algunos papeles, en especial los de Krishna y de Mohini, y el público aplaudía tanto su actuación como su canto, aunque, por sobre todo, sus danzas. El niño mostraba en sus pies un sentido del ritmo y la melodía, que rara vez habían visto. La fluidez y ligereza de sus movimientos eran tales que muchas veces provocaba comentarios como este, pero si en ningún momento tocó el suelo, parece provenir de una región etérea. Al cabo de unos meses, también comenzó a interpretar otros personajes. Incluso después de ir hasta Kamalapur y Urabakonda para proseguir sus estudios, siguió representando estos papeles durante los periodos de vacaciones, cuando volvía a residir en Puttaparthi. En la popular historia de Kanaka Tara, actuaba tan convincentemente el papel de Tara que una noche en que Iswarama estaba entre el público, se abalanzó hacia el escenario para impedir que Tara fuera ejecutado. Era todo tan real, que por un momento olvidó que se trataba de una actuación. Para satisfacer al público, Satya actuaba más de un personaje en alguna de las obras. En el drama, Krishna Lila, por ejemplo, representó a Devaki, a Krishna niño, y también a la bailarina que deleitaba al rey Kamsa en la corte de Durbar. A veces agregaba a estos también el papel de Draupadi, e incluso ahora describe con regocijo el hecho de que debía vestir esletes saris, uno encima del otro, aparentando que solo llevaba uno. Por esa época, la región recibió la visita de un grupo profesional de teatro, que puso en escena algunas obras musicales que atrajeron audiencias masivas. Levantaron su tienda primero en XX Bukapatnam, y luego siguieron el viaje a Puttaparthi, Kotacherubu, el Umalapalli, y otras aldeas mayores, hasta que sus actuaciones se transformaban en el tema de conversación obligado de todo el distrito. Formaba parte del grupo una chica bailarina que, con el nombre de Rishyendramani, combinaba en una serie de números de danza, tanto la gimnasia como la música. Su número principal era una danza en la que, sin perder el ritmo ni la melodía, bailaba equilibrando una botella sobre su cabeza. Durante el número, se arqueaba, se agachaba, se sentaba, se tendía en el suelo, y luego, doblando la espalda, recogía con los dientes un pañuelo que estaba sobre una caja de fósforos, volvía a sentarse, a levantarse, y a seguir bailando de pie, con el pañuelo entre sus dientes y la botella en equilibrio sobre su cabeza. Realmente un cometido muy difícil. Se había entrenado durante mucho tiempo para realizar aquella difícil suerte, y no era de extrañar que se ganara el aplauso del público cada vez que lo interpretaba. Satyanarayana asistió una vez con otros muchachos para presenciar las actuaciones de estos profesionales, y también vio a la bailarina. Luego, cuando volvió a casa, intentó hacerlo él, y para sorpresa de todos, lo logró sin mayor esfuerzo. Cuando los mayores le pidieron que les mostrara esta nueva pieza de su repertorio, Satya se encerró dentro de sí y vaciló. Pero la noticia se difundió y algunos entusiastas admiradores lo persuadieron de que ejecutara la danza en Kotacherubu, durante el Ratotsavam y la feria de ganadería. Tuvieron incluso la audacia de anunciar que la famosa Rishyendramani en persona aparecía en la representación, dada la confianza que tenían en que Satya no defraudaría a los asistentes. Las hermanas vistieron al hermano de niña, preocupándose hasta del último detalle del peinado y el arreglo personal, y lo llevaron así hasta Kotacherubu. Peda Venkata Raju, que supo del temerario engaño,
temió por las consecuencias que le podía acarrear a Satya esta atolondrada aventura a la que se había dejado arrastrar. El telón se levantó, Rishyendramani hizo su entrada al salón del rey Kamsa, en Durbar. El público estaba demasiado emocionado como para notar alguna diferencia. La famosa danza se inició. Satya había introducido sus propias variaciones. Sustituyó el pañuelo por una aguja, y ya no la sostenía con los dientes, sino con un párpado, y la Rishyendramani de aquel día lo hizo, mas no sin consecuencias. Tanto su madre como otros, que, en un primer momento, estaban felices por las alabanzas que llovieron sobre él, las invitaciones que recibió para repetir el número en otros lugares, y las medallas y trofeos que le fueron entregados, comenzaron luego a temer por el mal de ojo que el niño pudiera haber atraído. Los temores se convirtieron en realidad. Los ojos de Satya se infectaron misteriosamente, se enrojecieron y se hincharon, y de ellos corrían copiosas lágrimas. También le subió la temperatura. Una noche, la madre escuchó unos pasos que se dirigían directamente hacia donde dormía Satya, como de alguien que caminara con sandalias de madera. Intrigada, se levantó y se acercó al niño, poniéndole la mano en la frente, para comprobar si aún tenía fiebre. La fiebre había desaparecido. ¿Cómo estarían los ojos? Fue a buscar una lámpara para examinarlo. Habían mejorado inexplicablemente. Al día siguiente, Satya estaba nuevamente bien,